gracias, mi Dios, por esta oportunidad de encontrarnos en su casa nuevamente y ahora, después de haberle alabado, Padre, de haber exaltado con nuestras voces, nuestro corazón, su nombre, de haber podido ofrendar, Padre, de lo que usted nos da. Queremos recibir lo más importante, que es su palabra. Ayúdenos a todos en la parte que nos concierne, que sea su Santo Espíritu obrando en cada uno y que su nombre sea exaltado también en ello. En Cristo Jesús se lo rogamos, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy es el problema de Moisés, así le he puesto yo, versus la respuesta de Dios. Creo que lo mismo que Moisés, muchos de nosotros tienen problemas. ¿Alguien tiene problemas? Parece que cada día hay menos problemas y eso está muy bien. Pero si les cargamos un poquito, seguro que vamos a encontrar que tenemos algún problema. Entonces concluiríamos de que todos tenemos problemas o alguna vez algún problema. Ahora, la pregunta para comenzar a reflexionar el día de hoy es: ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema para ir a trabajar? ¿Cuál es su problema para ir a echar gas? ¿Cuál es su problema para ir al mandado? ¿Cuál es su problema para ir a comer a un restaurante? ¿Cuál es su problema para visitar a los amigos? ¿Cuál es su problema para visitar a la familia? ¿Cuál es su problema para celebrar un cumpleaños? ¿Cuál es su problema para ir a la playa? ¿Tiene problemas para eso? ¿Cuál es su problema para servir en la obra? ¿Cuál es su problema para servir al Señor? De eso se trata el día de hoy y vamos a descubrir, bueno, qué tan grandes son sus problemas, qué tan reales son. Ya está puesto en pantalla, nuestros hermanos en Facebook ya tienen las citas correspondientes y ustedes pueden ahí captarlas también. El personaje que vamos a utilizar el día de hoy para entregarnos al Señor la enseñanza que quiere que recibamos es Moisés. Ahora, les voy a compartir, esta es una estatua que hizo Miguel Ángel Buonarroti, es su apellido, y él vivió de 1475 a 1568, o sea, como 89 años, a la rápida si es correcto. Y esta obra es considerada una joya artística del Renacimiento y de la historia universal de la humanidad. Es definitivamente muy hermosa y está representando a Moisés. Lo hace con las tablas de la ley en una mano y con la otra besándose la barba, larga barba. Esta imagen estaría representando aquel momento en que él desciende del monte Sinaí después de haber platicado con Dios, y su rostro trae una particularidad que voy a mencionar en un instante, pero se encuentra con que el pueblo estaba adorando a un ídolo de oro, un becerro. Sabemos que él hizo coraje, se mostró en ese momento. Bueno, esta obra es hermosísima, quiero mostrarles un detalle de ella. Dice la leyenda que cuando Miguel Ángel la terminó, quedó pero tan encantado con el realismo de la obra que exclamó y le dijo, después de darle un golpecito ahí en la rodilla con el martillo: ¿por qué no hablas? Dice la leyenda. Si nosotros la miramos, nos encontramos que tiene una belleza enorme y que pudo haber sido cierto. Pero esa es la leyenda. El otro detalle importante, porque los que vieron bien la imagen, no quiero que se queden con preguntas sin responder, es esto: tiene dos cachitos. Bueno, cuando él hizo esta obra se basó en lo que decía Éxodo 34:35, que dice de la siguiente manera: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con ellos. Bueno, esta palabra resplandeciente, el problema de los cachitos esos se genera porque Jerónimo hizo una traducción del hebreo, arameo y griego al latín, la Vulgata latina. Y cuando él hizo la traducción, bueno, se encontró aquí con esta palabra, que en hebreo, resplandeciente, tiene 3 consonantes, no hay vocales escritas, sino al pronunciarlas se le agregan vocales, K, R, N. Entonces podría haberlo traducido como Carán o como Querem. Como Carán significa cuernos, como Querem significa rayo de luz o resplandor o resplandeciente. Ahora es interesante porque Strong, cuando hace una transliteración, lo hace con la letra A, que significaría cuernos, pero hace la aclaración y pone los dos significados. Eso quiere decir cuernos y resplandor. Si se pregunta
Si se ha preguntado o si le preguntan por qué los cuernitos o cachitos, eso es por esa cuestión de una traducción inapropiada en su momento. Muy bien, vamos entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con un personaje que nosotros conocemos tan bien y a los niños les encanta y que cada vez parece competencia, hacen nuevas y mejores producciones de lo que fue la vida de él y la gran misión para la cual fue escogido y encomendado por parte de Dios. Nada más y nada menos que llevar, que guiar, liderar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel en su éxodo, en su liberación y éxodo por el desierto. Sin embargo, cuando él fue escogido de parte de Dios, él tuvo muchas experiencias sobrenaturales, experiencias especiales, experiencias que nosotros podríamos decir, si yo las hubiese vivido, habría sido tan bueno como él o mejor. Pero la verdad es que esa sería una apreciación bastante ligera. En Éxodo, el capítulo 3, versículos 10 al 12, dice de la siguiente manera: después de que ella tuvo su primer encuentro con Dios, cuando vio que había una zarza que ardía pero no se consumía, y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Después de esos diálogos ocurre le dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Yo no sé, hermanos, cuál sea o cuál haya sido su experiencia con Dios, su experiencia espiritual desde el momento en que le conoció. Pero es muy probable que usted en algún momento se haya encontrado en las mismas circunstancias o en la misma situación que Moisés. Yo así me he encontrado, así me he sentido. ¿Quién soy yo? Y la verdad es que no se trata de quién sea yo, sino de quién es Él. Y eso es lo que hace la diferencia. En que usted lo haga y en que usted lo haga bien y en que prospere aquello que usted emprenda. Y él respondió, Dios le respondió, Jehová le respondió a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Lo más importante, ve, obedece. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Ven y ven. ¿Les recuerda eso algún pasaje del Nuevo Testamento? Ven y ven. Uno es de ver y el otro es de ir, de la encomienda que recibe. Esa es la gran misión, hermanos. No hay misión pequeña, debo decirles, porque lo podemos ver a nivel de iglesia y a nivel de cada uno o cualquiera de los ministerios que la iglesia tenga. Basta que falte una sola persona, puede ser para hacer algo tan pequeño, pero sin esa persona, sin ese miembro del cuerpo, estamos incompletos y la obra deja de ser todo lo bueno que pudiera ser. Gracias a Dios porque Él provee, siempre provee. Y cuando vemos que algo o alguien está faltando, simplemente nos es un recordatorio de que hay que orar y hay que orar más. Así como en otro momento oraron por otras cosas y todas ellas nos las ha concedido el Señor, yo les invito ahora, ayúdenos a orar por voluntarios. Esa fue la gran misión, pero él tenía dudas. La gran misión que le estaba siendo comentada, él tenía grandes dudas y las dudas las comienza a plantear. Miren, de esta manera: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Él tiene problemas respecto de cuál vaya a ser la respuesta, y todo le hace a él presagiar que la respuesta no ha de ser positiva, al menos en primera instancia. Y debo decirles que él, muy intuitivo, tiene la razón. Y los problemas que él intuía que se le iban a presentar, las adversidades, comenzaban no con lo más difícil, Faraón, sino con el propio pueblo, de si iba a creer que de Dios él había recibido esa encomienda o esa misión. Hermanos, ¿cuántas cosas le ha dicho el Señor a usted? ¿Cuántas veces ha obedecido? ¿Cuántas veces no?
¿Por qué motivos? Incluyendo el porque no me van a creer, no me van a entender. ¿Por qué yo? Nosotros estamos embarcados en una misión que es un privilegio. Yo soy uno de los más felices porque una de nuestras decides, no quiero decir argumento porque no le sacábamos, simplemente estábamos sumidos en nuestra realidad de que no podemos, somos muy pocos, somos muy pequeños, ¿qué más o qué bien podemos hacer por la comunidad? Pero llega el momento en donde el Señor nos presenta, pone frente a nosotros este privilegio, esta oportunidad de servir. Y es trabajo, definitivamente es trabajo, pero si tanto pedimos al Señor por eso y ahora que lo tenemos, ¿lo vamos a dejar ir? No, vamos a asumir la misión al 100% y hasta el último momento con la bendición, con la ayuda del Señor. He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Yo no puedo dejar de verlo esto como gracioso, definitivamente como gracioso. Y me pregunto, ¿cuántas veces nos veremos medios graciosos nosotros en nuestros comportamientos? Pero lo cierto es que Dios no solo lo estaba capacitando, 40 años en la corte, 40 años en el desierto, y ahora lo estaba llamando. Pero todavía no solo debía recibir, que ya había recibido capacitación, sino que ahora tenía que recibir el equipo. Y Dios comienza a empoderarlo y le provee de 3 señales de autoridad para que el pueblo le creyera. Continúa el relato diciéndonos de la siguiente manera: entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Entonces aquí tengo una gran señal, yo tengo autoridad sobre esta vara, sobre esta señal, y podría ir a hacer uso de ella cuando la necesitara. Pero ¿qué si esto no era suficiente? Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Continúa el relato y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Definitivamente una señal poderosa de la autoridad que le había sido entregada por Dios mismo. Sin embargo, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Hermanos, el Señor nos da señales, y no son señales de autoridad, sino de confirmación. Recordarán ustedes en un momento que decíamos, bueno, gracias al Señor por la forma en que se obtuvo el alquilamiento, el arrendamiento del primer camión. Y obviamente ahí nuestra gratitud, voy a decir reconocimiento y gratitud a Josecito, que con sus amigos nos ayudaron. Posteriormente viene nuestra hermana Erika Díaz de los Santos, nos ayuda con esto. Y se nos acercaba la tercera renta de camión. ¿Y de dónde? Les voy a decir, humanamente hablando, tenía ideas y era cosa de ir poniendo en práctica algunas de ellas para conseguirlo. Pero más que conseguir el arrendamiento de ese camión, en ese momento vino una inquietud. Esto es obra del Señor, esta es una misión que nos encomienda el Señor para bendecir a la comunidad. ¿Por qué no nos muestras tu mano, Señor? En el proceso de que estábamos por conseguirlo de forma gratuita o a muy bajo costo, hubo voluntarios y me dijeron, y de todo corazón, algunos hasta llegaron a rogar, pastor, yo. Pero todavía eso iba a representar un problema en el largo plazo. ¿Cuántos iban a hacer los que tuviesen la capacidad económica para decir, aquí están $200 para los gastos? Ya iban 2, más 2 que se ofrecían, 4, 6, 2 más quizás. Entonces, Señor, necesitamos de usted. ¿Por qué? Porque usted todopoderoso, usted puede ayudarnos a largo plazo, todo el tiempo que sea necesario, en definitiva.
Entonces, no entendieron muy bien y no se los dije, pero esa era la razón también por la cual yo le dije a mis hermanos, no, lo voy a tener muy presente, muchas gracias, pero esperemos todavía la respuesta del Señor. Y así es como recibimos esa señal, que fue esa respuesta del Señor para poder continuar. A estas alturas creo que todos estamos plenamente convencidos de que esto es del Señor. Amén. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. 3 señales de autoridad. Sin embargo, ya no estaba solucionado el problema que Moisés estaba presentándole al Señor. Y esto ya nos comienza a llevar a nosotros a pensar, bueno, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema para servir al Señor? ¿Cuál es su problema para obedecer al Señor? Servir es obedecer. A veces pensamos erróneamente, por algún motivo, que cuando hablamos de servir o de servicio, estamos hablando de una prerrogativa nuestra, o sea, de algo que yo puedo escoger hacer o no hacer sin consecuencias negativas. Pero no, el servicio es parte de los mandamientos de Dios. Nuestro propio Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, o para que me sirva, sino para servir. Si todavía les queda alguna duda, cuando ya estaba a horas, literalmente a horas, de abandonar el escenario de este mundo, les da una última lección y comienza a servirles a cada uno de ellos con un solo propósito, de dejarles ejemplo. Y dice, así como yo les he servido a ustedes, ustedes sírvanse mutuamente y a todos los demás. Cuando hablamos de luz y de sal, estamos hablando de servicio, de amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo como a nosotros mismos, o como nosotros queremos ser amados, amar al prójimo. Pero ahora viene otro problema. Él había presentado Moisés a Dios el problema, y que si no me creen, y ahora le presenta el verdadero problema, o el gran problema, el problema real que él tenía. ¿Y por qué hago estos énfasis? Porque de los muchos problemas que podamos tener, alguno es real, es verdadero, es genuino y es profundo. Muchos de los demás son excusas, son razones o argumentos en los que nos escudamos, en los que nos escondemos para no salir a la luz, para no salir a la calle, para no salir a servir. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí hay profundidad en lo que él estaba diciendo. Ahora, la profundidad en lo que él está diciendo, que sí es verdad, es genuino y es real, es tanta que les debo decir, si usted se pone a pensar, a meditar, a esforzarse para empatizar con él, lo que va a sentir es conmiseración. Y vamos a ir a eso en un instante. En otras palabras, en otro lenguaje más moderno y organizado de una manera distinta, sin embargo, Moisés le dijo a Dios, ¿qué le dijo? Le dijo, pero es que yo no sé hablar bien. Ahora es interesante, ese de no saber no es de ignorancia, porque Moisés no era ignorante. Había recibido y vivido en la aristocracia y recibido la educación y todos los privilegios que de ello emanan por 40 años. Eso significa, entre otras cosas, que él tenía voz de mando. A él se le respetaba como hijo por causa de la hija de Faraón que había sido adoptada. Entonces, no es que le faltara personalidad ni autoridad, no la tenía. No le faltaba educación. Entonces su dificultad, pero es que yo no sé hablar bien, no era por cuestión de educación. Lo que es más, si de educación se tratara, se estima que él habría hablado y escrito fácilmente entre lenguas distintas. Entonces, ¿de dónde viene esa dificultad? De lo siguiente, dice, siempre que hablo se me traba la lengua y por eso
Si usted está concentrándose, cuando concéntrese con los ojos, trato de imaginar, y esforzándose por empatizar con él, dirá, pobrecito. Siempre que hablo, se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Y eso no es todo. Este problema lo tengo desde niño. Hermanos, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Desde cuándo lo trae? Y digo esto porque algunos traen algún problema que les limita, que les coarta, que les inhibe para realizarse, y especialmente en la obra del Señor. Porque últimamente eso debe ser lo primordial, nuestra prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. Si usted no está haciendo eso en primer lugar, usted está teniendo problemas y usted continuará teniendo problemas toda la vida. Porque el orden sí afecta al resultado. Lo primero, para que todo sea bien o perfecto. Que si ponemos las cosas en orden, es que todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Yo no sé cómo considera usted su vida en lo secular, en lo espiritual. Desatiendo un poco lo secular, y le voy a decir por qué. Porque yo creo firmemente en la palabra del Señor. Y quizá Él dice que si yo busco primeramente su reino, todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Y puedo decirles después de casi 60 años que definitivamente así es. Mi padre, no voy a decir su edad, pero también puede decirlo. Y cada uno de ustedes, mis hermanos fieles. Entonces, ese era un problema. Y hemos hecho la pausa porque usted puede reflexionar en cuál sea su problema. Algunos problemas son excusas, son escudos, pero algunos son reales, como ese. Ahora, me llamó la atención esta última semana de despensas. Estando en la línea, llega un señor y le pregunto, ¿está escrito? No, me dice, no voy a remedar. ¿Me da su nombre? Yo lo escribo aquí ahorita, para que a todo esto debo decir que cada uno de nosotros, en todo lo que estamos no solo haciendo, sino diciendo, estamos haciendo obra. La idea es que cada persona cuando llega ahí se sienta bien. ¿Cómo está? Esta llama no la habíamos visto ni antes. Esa es la hermana Alicia, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa es la confianza de lo que somos de casa, pero con otros es otra. Y mi amigo, ¿cómo está? ¿Por qué no vino la semana pasada? Y que de hecho le he dicho a mi esposa, y he estado constantemente, varios de mis amigos, y los trato como amigos, y ellos me quieren como amigos, no vinieron esta semana. Tengo que contactarlos personalmente porque digo, ¿qué será de ellos? Y llega esta persona y comienza a tartamudear. Yo no me había percatado de la seriedad de eso, sino que dije, es mi oído que lo escucho, y me acerco más y ya es confirmado. Es confirmado. De hecho, me tuve que poner muy cerca, pero claro, con máscara y el también, como para concentrarme y escucharlo, para cuando me di cuenta y confirmé que era tartamudo o que tartamudeaba, ya me había dicho su nombre. Estábamos en el número telefónico. Sentí mucha conmiseración. ¿Se acuerdan que mencionamos la palabra? ¿Qué es la conmiseración? Es un sentimiento de pena y dolor por la desgracia o el malestar ajeno. Es algo así como una mezcla de compasión, de lástima y piedad. Y yo, ok, no se preocupe. Yo dije, no voy a dejarlo ahí que esté tartamudeando y sufriendo y batallando. Pero luego lo admiro porque lo dije muy fuerte, de manera que lo escuchara, aunque con mucho cuidado, que viera el afecto. Él se esforzó y lo dijo con claridad. Eso quiere decir que él estaba consciente de su problema, pero ha luchado toda la vida con su problema, de manera que no se va a achicopalar por ese problema. Y yo después me sentí pero muy conforme. Después de haber experimentado esos otros sentimientos, luego me sentí como conforme y contento de verlo, que era una persona que se había sobrepuesto
a sus limitaciones, entre comillas, habilidades especiales, podrán llamarle otros, y estaba luchando en la vida, por la vida, y me imagino que en este caso por su familia, para poder conseguir alimento o más alimento. Bueno, eso me llevó a poder entender también mejor, como el día de hoy he querido llevarles a ustedes a comprender la situación de él. Un verdadero problema, un problema real, como alguno que usted puede tener o haber experimentado y que le ha estado limitando. Sin embargo, ahora más allá del problema, hubo suficiente tiempo para ver el problema de Moisés, para pensar en su problema y que pueda llevarlo a casa, seguir recapacitando sobre ello. Ahora, yo les voy a decir, hermano, yo tengo problemas, muchos problemas, pero luchamos contra ellos. Y a veces parece mentira que el problema incluso viene a ser la timidez. Puede parecer que no, pero mi esposa lo puede confirmar, sí soy tímido. Pero cuando se trata de las cosas del Señor o para servir al Señor, a Dios timidez y a Dios vergüenza. Nada de andar de penoso, porque ahora no crean por esto que al 100% estoy ahí, pero 98 será. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ahora es tiempo de pensar y reflexionar en cuál es la respuesta de Dios a los problemas reales de Moisés y a los nuestros, al suyo que pueda tener. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor. Todavía lo traía ahí. No fue fácil. Envía, te ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Esto lo he agregado yo. Envía a otro. Envía a Pedro, a Juan, a María. Hermanos, el Señor no se le va a aparecer. Si él quiere, puede hacerlo. Pero en términos generales, para eso él ya dejó su palabra. Para eso él ha dejado sus líderes en cada cuerpo, en cada iglesia, en cada congregación. Y usted debe entender que cuando alguien de ese liderazgo le dice: lo necesito, lo necesitamos, hay necesidad de un voluntario, ayúdenos, ¿cuál debería ser la respuesta? Hermana, ¿y usted va a venir a la tarde? Una hermana decía: si Dios quiere. ¿Querrá Dios? Y otra hermana decía: si estoy viva, aquí voy a estar. Hay diferencias. ¿Con cuál o con quién se identifica usted? Ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que esta respuesta que dio aquí Moisés no era una buena respuesta, no era una respuesta plausible o para aplaudir. De tal manera que entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: hermanos, mucho cuidado con su respuesta que le da al Señor. Yo no puedo decirle que no, no puedo decirle que no. Tengo demasiados motivos para no decirle que no. Primero, porque Dios es Dios, porque es mi Señor, es mi Salvador. Todo se lo debo a Él. Y no solo esta vida y la vida eterna, sino que la segunda y tercera vida que me ha dado el Señor Dios sobre esta tierra. Mis padres saben la historia mejor que yo, hasta donde yo recuerdo, por lo que me han dicho, que sería 1 año o 2 cuando enfermé de meningitis y en el hospital, medio en coma. Saliendo de ella, reconozco al primero de todos, al tío Elías, esa es la historia, pero dijeron: si vive, si sobrevive, o queda tonto, o ciego, o sordo, lo vemos. En esos términos. Y nomás queda un poquito sordo. Y después viene el cáncer. Usted tiene sus historias. No se olvide, de eso se trata. Cuando Dios hace una obra en nuestras vidas,
es para que nosotros le glorifiquemos, es para que nosotros demos testimonio, es para que edifiquemos al pueblo, pero para que sirvamos también con muchas ganas. ¿Cómo no voy a servirle al Señor? ¿Cómo no voy a alabar al Señor? Y usted tiene sus historias, usted tiene sus milagros, pero todos tenemos una misma misión. Y formamos parte del equipo para formar esa misión. Gracias por los que lo han aceptado. No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Toda la autoridad, todo el poder la encomienda. Hermanos, cuando el Señor nos encomienda, cuando el Señor nos manda o nos da una misión, no es al azar. Él nos ha escogido. Sin saberlo, nosotros nos ha preparado de una o de otra forma. Cuando llega el momento, nos da una herramienta, una caja de herramientas más bien, y Él nos empodera. Cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, no solo sabemos que lo estamos haciendo por amor a Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado y para bendecir a la comunidad o al propio pueblo de Dios, sino que lo estamos haciendo también porque hemos sido escogidos para eso. Y nos dice la palabra que todas las buenas obras para las cuales hemos sido escogidos fueron preparadas de antemano, desde la eternidad. Entonces, nada de lo que está ocurriendo, de lo que esté ocurriendo es casualidad o es nuevo para Dios. No, estaba todo en su presencia. Hermanos, ¿cuál es su problema? Vamos a concluir, porque eso es lo más importante. Que el día de hoy usted vea que como el problema de Moisés real, más los que él argumentaba, Dios tuvo respuesta y solución para ellos. Basándonos todavía en la experiencia de Moisés, ¿cuál es su problema? Digo esto, mis hermanos, porque el problema de Moisés fue bastante recurrente. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Era tal su amargura, era tal su pesar, que en realidad ya nada les importaba. Y de la dura servidumbre, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. El problema de Moisés sabemos que era real, y nos lo recuerda en el versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan, el propio pueblo. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Tenía razón. Y era verdad lo que estaba diciendo. Usted tiene razón en su problema. Y es verdad lo que está diciendo. Pero hay una verdad superior, una verdad que va más allá de nuestra propia realidad. Ahora es interesante que en otra versión dice este versículo, pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el Faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además no tengo facilidad de palabra. Quiero llamar su atención en esto. Cuando nosotros ponemos en la balanza nuestra realidad, que es una verdad, con nuestros problemas, con nuestras limitaciones, con nuestros traumas, con nuestras falencias o faltas incluso económicas, y estas pesan más que Dios, es muy triste. Porque eso en definitiva es lo que Dios le enseñó. Trató de enseñarle, digo, porque lo tuvo que hacer en un largo proceso, pero finalmente aprendió que no importa cuál sea su problema, Dios es más grande que sus problemas. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y el Señor le dice a usted el día de hoy, ¿no soy yo Jehová? Y Dios estuvo con Moisés y le cumplió a Moisés, y después vino Josué y también le cumplió, pero le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios es yo Jehová, estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, el Señor le está hablando a usted también en esta mañana.
porque hay misión y misiones que cumplir. Para alguna de estas, usted está ya apuntado en la eternidad. Si usted se presenta y alza su mano y dice, heme aquí, envíame a mí, esa será su decisión. Pero también de sus decisiones, recuerden, darán cuenta al Señor. Les invito a que puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Y antes de hacerlo, piensen en esto. ¿Cuál es la respuesta de Dios al serio y real problema de Moisés? Es la respuesta que Dios da para usted hoy. Y le recuerda, yo soy Dios que te hice, yo te ayudo. Yo soy Dios, mis palabras serán tus palabras. Yo soy Dios, tus palabras serán mis palabras. Yo soy Dios y tú dirás en mi nombre. ¿Cuál es su problema? Puede escudarse en su problema o confiar en el Dios Todopoderoso de Moisés. Usted puede excusarse o alzar su mano para lo que el Señor manda. Si alguien dice, envíame aquí, envíame a mí, vamos a orar y usted alza su mano y dígaselo al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, 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 Padre, por la vida, por la salud, por nuestra salvación, por su protección y provisión diaria. Gracias, Padre, por el privilegio de formar parte de esta familia. Gracias por considerarnos al servicio, al ministerio, a las misiones. Rogamos en esta hora, mi Dios, porque en lo que le hemos fallado, porque lo hemos hecho, dando una oportunidad, usted pueda perdonarnos, mi Dios, pueda perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y toda maldad, y ungirnos con su Santo Espíritu, darnos un nuevo frescor, Señor, una nueva frescura en nuestras vidas, que podamos sentirnos renovados y fortalecidos, con salud y energía para emprender nuevas obras, nuevas misiones, y que estas que están en el presente en nuestra iglesia podamos continuar con ellas responsablemente. Debo decir que hasta este momento es una sola mano la que se ha alzado para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. No pierda esta oportunidad porque usted se lo está diciendo al Señor. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento, mi Señor, con toda humildad, pero también con la autoridad que nos da su Hijo Jesucristo y sus méritos preciosos en la cruz, yo suplico, porque en esta hora usted derrame una bendición sobre este pueblo que le ama, que le sirve y que quiere servir a su comunidad en su nombre y para su gloria. Derrame esa bendición, Padre, la suya, la del Hijo y la del Santo Espíritu. Amén.